Muy bien, ya estamos en línea y estamos saliendo por Facebook. Vamos a cuadrar esto un poco mejor. Muy bien, ya empezó la gente a a expresarse por las redes. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este tercer live de la Escuela de Educación. Vemos en el Facebook conectada Felicita, a Yolanda, ya están en el live, lo están viendo. Bueno, nada, como director de la Escuela de Educación me corresponde pues presentar al profesor Alejandro del Mar, que es experto en tecnología de la educación, padre del padre no, cofundador del Centro de Tecnología Educativa de la Universidad, también padre del proyecto de robótica educativa que dio muchas alegrías a la universidad por mucho tiempo. El autobús de robótica también manejó ese autobús y lo llevó, lo dirigió. Así que yo creo que nadie más calificado para hablarnos sobre las estrategias didácticas para usar en la web. Alejandro, gracias por hacer este esfuerzo, y a todos los que están conectados. Pernalete también se acaba de unir al Facebook también. Gracias por estar allí y yo creo que podemos ir arrancando, Alejandro. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando, nada, primero indicándoles que esta presentación la voy a compartir, ahorita les coloco el enlace, ¿no? Vamos a centrarnos gracias por conectarse, por la presentación, José Javier, y bueno, vamos a centrarnos en 3 estrategias didácticas para usar en Internet. Estrategias hay muchísimas, ¿no? Desde las más organizadas hasta la más improvisada. Pero queremos compartir con ustedes al menos 3 estrategias que han tenido cierta trayectoria desde que inició Internet. Internet inició por los años 1990, cuando comenzó a difundirse el World Wide Web, la web. Y ya en el 1995, Dodge Bernay de la Universidad de San Diego de California, con Tom Marks, comenzaban a hacer algunas estrategias didácticas para un uso más efectivo del Internet en entornos pedagógicos. Queremos comentarles una de esas estrategias originarias, que es la WebQuest. Y a raíz de allí surgieron 2, como son la Casa del Tesoro y la MiniQuest. En el orden de presentación la vamos a hacer de la más sencilla a la más compleja, ¿no? Para organizar un poquito ese escenario y facilitar también su comprensión. Lo vamos a hacer de una manera atípica, porque lo vamos a ir casi que comparando unas con otras. Entonces, comenzamos, ¿no? ¿Para qué usamos la web? Bueno, porque incorporar estrategias didácticas en el uso educativo. La estrategia en sí realmente no es lo esencial. Lo fundamental es plantearnos interrogantes pedagógicos. ¿Qué espero yo de mis estudiantes? ¿Qué quiero que ellos desarrollen? ¿Por qué quiero que utilicen Internet? ¿Para qué quiero que lo utilicen? Esas son las preguntas vitales a la hora de utilizar Internet. Más allá de que se utiliza un video, que se utiliza una webquest, que se utiliza un aula virtual. Ese por qué, ese fin didáctico, ¿no? Y tenemos aquí 4 elementos que nos pueden orientar. Podemos buscar Internet para buscar, seleccionar y organizar información. Un nivel cognitivo aceptable. Para repetir y difundir información. Va un poquito más, pero simplemente se queda en ese manejo de la información básica. Para adquirir información voy desarrollando y ampliando mis conocimientos. Pero también los podemos utilizar, y es lo que esperamos con estas 3 actividades, para transformar la información y producir nuevos conocimientos. Eso es lo que esperaban los fundadores y creadores de la WebQuest, ¿no? Que los estudiantes de alguna manera no perdieran tiempo buscando en Internet, sino que el docente previamente hiciera esa búsqueda
y elaborar la actividad tan potencial que los estudiantes terminarían construyendo nuevos conocimientos, más allá que solamente adquirir información. Así, en la web hay muchísimas modalidades para apoyar el aprendizaje. Tenemos herramientas en línea, como son los foros, los chats, las pizarras digitales, los blogs, los emails, los wikis, plataformas de educación en línea, los LMS que llaman, como Moodle, Canvas, Doqueos, Edmodo, Blackboard. Tenemos museos virtuales y simulaciones, como googleartproject.com, se las recomiendo. Solarsystemscope.com para ver todo el sistema solar en línea. También hay aplicaciones que no usan internet, pero estas dos en particular nos permiten ese uso de internet para visitar un museo virtual. Hay varios museos que están ya indexados en ese proyecto de Google. Y para visualizar el sistema solar, alguna zona particular del sistema solar, y en algunos casos tiene elementos de simulaciones en vivo. También hay portales especializados como Khan Academy, un portal de videos y de experiencias didácticas muy interesantes. Y quisimos citar el portal de WOW, un portal venezolano, wow.org, donde nos están brindando actividades, recursos multimedia, recursos en línea que permiten organizar y complementar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la Internet. Y también tenemos actividades de aprendizaje que se basan en la web. Es decir, ya no es simplemente apoyar el aprendizaje, sino una actividad que utiliza como fuente principal de información, de manejo, la web, el Internet. Están diferentes portales de ejercitación, como cuestionarios, rompecabezas, crucigramas, ejercicios de completación, etc. Portales que nos permiten hacer diferentes organizadores gráficos o actividades puntuales como líneas de tiempo, mapas mentales, cuadros sinópticos, organigramas también, etc. Y hay actividades de aprendizaje basadas en la web que fomentan la indagación, que fomentan la investigación. Ese tipo de actividades, algunas de ellas son Casas del Tesoro, MiniQuest y WebQuest. De tal manera que ya tenemos orientadas estas tres tipos de actividades dentro de todo el inmenso mundo de las actividades que apoyan el aprendizaje utilizando Internet. Vamos con las Casas del Tesoro. Disculpen, las tres, tanto la Casa del Tesoro como las MiniQuest y la WebQuest son estrategias didácticas que orientan la búsqueda de información en la web. Permiten que sus estudiantes manejen y transformen la información para construir nuevos conocimientos. Cada una de esas estrategias tiene un nivel y complejidad. No están asociadas a un orden en su ejecución. Simplemente son modalidades de uso de la web. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizarlas indistintamente y cada una puede llegar a constituir lo que algunos llaman unidades de aprendizaje u otros llaman lesson plan en el ámbito anglosajón. Para nosotros podemos decir que puede ser un diseño instruccional sencillo que nos permite utilizar Internet. Tenemos este primer cuadro comparativo, un cuadro sinóptico sobre las tres herramientas que estamos trabajando. Al final, quiero comenzar con la fila de abajo. Vemos que ambas coinciden, las tres, en esa ficha didáctica. La utilización de una ficha didáctica que nos permite identificar la actividad, identificar quién lo hizo, la fecha, lo esencial, cuál es el propósito, objetivo, la competencia que quiero desarrollar. Cada uno va a depender de acuerdo a su estructura de planificación. Los destinatarios, nivel educativo, la edad, la duración, es decir, sesiones de clase, en tiempo, horas, encuentros presenciales, semanales, etc. Los temas o las áreas que va a trabajar y una breve descripción y recomendaciones para su aplicación. Lo ideal es que cada una de esas actividades tenga esa ficha didáctica. No siempre es así, a veces encontramos muchas actividades que no tienen esa ficha que la acompañan y bueno, el docente tiene que intuir cuáles eran esos propósitos, objetivos a desarrollar. Los temas suelen estar muy evidentes y algunas recomendaciones pues tendrá que aprenderlas sobre la marcha. Vemos que Alejandro, tenemos allí Casa del Tesoro.
Alejandro, Quest y una Data. cosa, ayúdanos un poco porque parece que en algunos casos no se escucha bien. O sea, levanta un poco más la voz, porfa. Ok, muy bien. Entonces tenemos en la Casa del Tesoro, tenemos la introducción. En esa introducción se plantea una base inicial de qué va el asunto, se plantean interrogantes esenciales, vamos a interrogantes esenciales y los recursos que les vamos a colocar al estudiante a través de una gran pregunta, que sería la pregunta final que permite desarrollar la actividad y la evaluación. En la mini quest tenemos un escenario, tareas y recursos. Los recursos son las páginas web, un producto que deben elaborar los estudiantes y la evaluación. Y en la web quest que vemos que tiene 6 elementos: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. No lo voy a detallar ahorita porque vamos a verlo más adelante. Casa del Tesoro. Es una actividad didáctica diseñada por el docente. Motiva al estudiante a navegar en Internet a través de unos enlaces previamente seleccionados para encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas. Y al final, incorpora la gran pregunta para promover un cierre en el proceso de indagación que está realizando el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que el docente debe preparar muy bien esta actividad. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí dos ejemplos. Ahí están los enlaces y les voy a mostrar uno de esos ejemplos que los vamos a ver ahorita indexados dentro de la presentación para ahorrar la navegación en la conexión que estamos haciendo ahorita. Por allí habían planteado una pregunta. Ok, no, listo, era un comentario que estaban planteando. Muy bien. Entonces, tenemos. Alejandro, hasta ahora los comentarios son de felicitación, están compartiendo el video, prácticamente no hay ninguna pregunta, más allá del tema del audio, que ya lo has mejorado bastante. Sí, sí, si Están hay algún conectados. interrogante, pueden plantearlo sin ningún problema. Interrumpen, Sí, sí. hay elementos que vamos a hacer así un poco más de esa interacción, ¿no? Entre En ambos. este momento hay 11 personas viendo el video por Facebook y bueno, nada, yo estoy administrando acá las preguntas. Cualquier duda, te interrumpo rápidamente para que afines alguna cosa. Pero más allá del tema de la voz, ya está resuelto. Vamos muy bien. Muy bien. Tenemos la estructura de una casa del tesoro. Si vemos, tiene 4 elementos que están identificados en la parte superior, ¿no? Introducción, interrogantes, recursos y gran pregunta. Tenemos en la introducción, fíjense lo motivador que es el ejemplo. Por eso quisimos colocar un ejemplo que fuera claro y evidente qué es lo que busca. Lo vamos a leer. ¿Has visto alguna vez algún murciélago? De seguro que sí. Sabes que viven prácticamente en todas las regiones del mundo y que hay de muchos tipos. En esta actividad vamos a aprender algunas cosas sobre los murciélagos y sus costumbres. Como verás, son unos animales muy interesantes sobre los que la gente a veces tiene ideas equivocadas. Si analizamos un poquito esta introducción, ya vemos en un panorama donde nos están presentando dos elementos. Uno está partiendo de un conocimiento que supone el que me propone hacer en la Casa del Tesoro, que yo conozco. Es decir, asume que algo sé el estudiante sobre. Y segundo, está asumiendo que también hay elementos que desconozco. Entre ellos, por ejemplo, que tal vez puedo tener algunas ideas equivocadas sobre la vida de los murciélagos. Y la imagen es muy sugestiva. Es la mano de un humano con un murciélago. Todos esos elementos visuales son bien precisos que nos ayudan a motivar y enfocar la actividad que queremos presentar. Hay que cuidarlos muy bien cuando se elaboran este tipo de actividades en la web. Veamos los interrogantes. A partir de aquí, no tengo aquí cómo hacer encuestas o algo, pero bueno, pueden responder. ¿A alguien le interesaría hacer esa actividad? Conocer un poco más sobre los murciélagos. A lo mejor algunos se asustan porque, uy, no, qué feos son los murciélagos, ¿no? Pero no puedo ver ahorita la interacción que pueden estar surgiendo allí sobre esta pregunta que les acabo de hacer.
quiénes estarían interesados en hacer esa actividad. Continúo mientras van respondiendo. Aquí nos aparecen Pueden 9 responder por interrogantes. Facebook cómodamente. Ok. Nos aparecen 9 interrogantes. En estos interrogantes, si los analizamos con detalle, podemos observar una característica muy particular de una casa del tesoro y que también va a depender del nivel donde se trabaje. En las preguntas previas que hacían para construir este live que les mostramos hoy, habían unos interrogantes sobre o inquietudes que quisieran conocer si este tipo de estrategia se puede trabajar en educación superior. Efectivamente sí se puede. Ninguna de las 3 estrategias está sesgada a un nivel en particular. Pueden ser tal cual para educación superior, educación secundaria, educación primaria e incluso educación preescolar. Va a depender de la organización que le dé el docente. Este tipo de preguntas que están en la Casa del Tesoro, si las vemos, son simples. ¿A qué me refiero con preguntas simples? Que tienen una respuesta sin mucha complicación. Por ejemplo, ¿a qué especie animal pertenecen los murciélagos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántas especies de murciélagos hay en la península ibérica y en las Islas Canarias en particular? Copia y pega 3 fotos o dibujos, qué tipos de murciélagos se encuentran, qué comen los murciélagos, cuál es el nombre científico del murciélago, en qué consiste la ecolocalización, qué es la econavegación de los murciélagos, son completamente ciegos los murciélagos, en qué tipo de películas aparecen los murciélagos, por qué crees que los murciélagos aparecen en estas películas. La única pregunta que es abierta, de alguna manera, está incorporada en la 9. Las demás son cerradas ¿en qué sentido? Que son preguntas que tienen que ver con información, con conocimiento que está, un dato, una información que está en las páginas web que les va a presentar al estudiante a través de la sección de recursos. Y la última, ¿por qué crees que los murciélagos aparecen en esas películas? Cuando nos consulta qué tipos de películas aparecen los murciélagos, todos sabemos que son, por lo general, las películas de misterio, de terror, de vampiros, etcétera, que chupan sangre, ¿no? Bueno, entonces, esa es la única pregunta que se escapa un poquito de una información formal, tranquila y de un contenido que se encuentra en cualquier libro de texto. A raíz de Una esas cosa, Alejandro, preguntas, una de las preguntas que habían hecho es el tema del tipo de hardware o software, bueno, la capacidad instalada. Si las máquinas deben ser especiales, si necesitas internet, en fin. O sea, son, si se quieren, las dudas que por acá nos están presentando. Y nos hablan de que, bueno, de que ha perdido cierta nitidez la presentación en el video, pero ya les dijimos que vamos a compartir la presentación y el video que va a quedar aquí en la red. sí, la presentación, si me dan unos minutos, puedo subirla ya, que esa sí no me dio chance, para mostrarla en que la puedo cargar. Si quieres me la envías al correo, yo me Ya encargo va, de si te la subirla. subo aquí, la voy a subir aquí, denme un minuto para subirla, por lo menos los que están conectados aquí en el live lo van a poder visualizar. No lo estoy viendo. Si quieres, pásamela por correo, yo me encargo. Déjame que tengo aquí todo cerrado para que no me consuma tanto. Ok, entonces, Ah, nos en, dice que parece en, que fue un parpadeo de internet, o sea que ya mejoró la nitidez en la presentación y todavía algunos todavía no escuchan bien. Sí, ayúdanos con la proyección de la voz un poco más allí. ok, ya estamos mejorando el sonido, ya va, un momentito.
Recuerda el tema de los requerimientos de hardware, que es una de las dudas que han venido haciendo. Sí, Eh, fíjense, no, este tipo de actividades no requieren, sino simplemente para la creación, lo único que requieren es, bueno, por supuesto, la creatividad del docente, que esté claro en qué va a trabajar en el diseño. Una herramienta sencilla que puede ser un procesador de palabras, es decir, Microsoft Word o LibreOffice, o un procesador de presentaciones como PowerPoint, como Impress, porque son las herramientas que nos van a permitir crear la actividad como tal, ¿no? Eh, los más avanzados, bueno, pudieran requerir alguna página, algún portal web, alguna presentación web una página web que tengan y lo pueden difundir por allí. Pero en la creación no necesita sino más que unas herramientas muy sencillas para poder trabajar. Luego, en el uso, de la aplicación, simplemente con que tengas conexión a internet es suficiente. No requiere sino más nada. Entonces, no estamos hablando de actividades complejas. Ojo, importante. Yo puedo diseñar la actividad y la actividad me hace referencia a algún video o alguna aplicación 3D de una visita virtual que yo les pido a los estudiantes. Eh, Eso no depende en sí de la actividad, sino de la, como digamos, del diseño académico. del recurso que está utilizando la herramienta, ¿no? Ya te envié la presentación, José Javier. Bien, aquí se me perdió. Ok, estamos aquí. Entonces, en ese sentido, la actividad no requiere ningún equipo característico de hardware, simplemente una conexión a internet básica y listo. Allí luego aparecen los recursos, los tipos de actividades que se pueden utilizar. Como ven, son todas páginas web. Esto es lo que yo les refería. A lo mejor yo puedo tener un enlace de una página web hacia un portal, de una página web que requiera una simulación 3D. Entonces, bueno, requiere unas características gráficas en la computadora, pero no es lo normal y lo común. Por lo general, uno siempre referencia eh, materiales de revistas, videos básicos, sencillos, y alguna actividad especial que uno pueda hacer algún simulador, bueno, sí va a requerir esa característica de hardware. Entonces, las casas del tesoro tienen su introducción, que intenta ser muy motivadora, preguntas, que a partir de esa motivación el estudiante debe prepararse para buscar recursos web previamente seleccionados por el docente, que debe ir elaborando o ir buscando en internet y seleccionarlos de manera adecuada, verificar que estén disponibles y termina con una gran pregunta. Fíjense, la gran pregunta con la que termina este ejemplo de Casa del Tesoro. Ahora que has terminado la actividad, piensa en todo lo que has aprendido sobre los murciélagos e intenta contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué los murciélagos son beneficiosos para los seres humanos? Y me quiero detener allí. ¿En algún momento hemos pensado que los murciélagos pueden ser beneficiosos para los seres humanos? Por supuesto que los que estudian biología y conocen del área conocen muy bien todo lo que es un hábitat, lo que es un ecosistema y comprenden muy bien y tienen las razones para decirnos, por supuesto, que en determinadas zonas evitar la presencia de los murciélagos, como evitar la presencia de otros insectos. Pero tal vez nosotros no tenemos ni idea de los beneficios que pueden traer para los seres humanos los murciélagos. Bueno, si se animan a hacer ese ejemplo de Casa del Tesoro, pueden encontrar alguna respuesta. Ya compartí, le envié al profesor José Javier la presentación, o sea, ya puede disponerse a subirla en el Facebook
Y también para los que están conectados aquí en Zoom, pues la pueden mostrar desde la misma herramienta. Muy bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta con la estructura de una casa del tesoro? Los que están en Zoom pueden levantar la mano, los que están en Facebook no los puedo monitorear, pero ya me pasa No te la preocupes, yo pregunta. administro el tema de las preguntas por Facebook, así que si alguien responde, que si hay alguna duda, te la paso. Ok, muy bien. Muy bien. Aquí hay algunos ejemplos de varios portales de Casas del Tesoro. Hay un Instituto de Educación Secundaria, Averroes, que está en Andalucía, España, que tiene interesantes propuestas de casas de tesoro. Y hay dos portales más, entre otros, que tienen secciones especializadas de casas del tesoro. Entre ellos está el portal aula21.net y el portal de Isabel Pérez, isabelperez.com. Ambos portales van a trabajar justamente los tres tipos de actividades que estamos visualizando. Tanto las actividades de WebQuest, como Casa del Tesoro, como MiniQuest. Nos están consultando si hay algunas instituciones educativas que están desarrollando en Venezuela este tipo de actividades. Sí, sí las están colocando. Les puedo referir, por ejemplo, ahorita van a ver dos ejemplos, cuando veamos las MiniQuest, de maestros venezolanos que estamos formando, pues, en diferentes actividades. Ese era un caso particular de unos docentes que están haciendo un diplomado de enseñanza de la historia. Y referí como ejemplo dos de las actividades que ellos están utilizando, ¿no? Adicional, bueno, hay otras instituciones educativas, no sé si comentarlas o no, para no herir susceptibilidades en que me haya quedado una por fuera. Pero sí sé de varias instituciones educativas públicas y también, o sea, de oficiales del Estado y también privadas que están trabajando. Eh, lo único que necesitan es conexión a Internet. Hay algunas instituciones del Estado venezolano que tienen un servidor Internet y pueden utilizar este tipo de actividades. Y muchísimas instituciones privadas pues sí lo están utilizando, igual como algunas también de Fe y Alegría. ¿Qué necesitamos para diseñar una casa del tesoro? Para diseñar una casa del tesoro, lo fundamental es identificar el tema, el área, el nivel educativo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y sobre qué lo voy a trabajar? Una vez que yo tenga claro eso, comienza la búsqueda de información. Debo buscar en internet, visualizar los videos, bajar lecturas, eh, buscar incluso, yo le doy la vuelta allí, materiales que tengamos en la misma biblioteca. O sea, no necesariamente este tipo de actividades tienen que ser exclusivamente con materiales digitales en la web. Podemos incorporar nuestras propias variantes, incorporando la biblioteca de nuestro colegio, algunas enciclopedias, algunos materiales que incluso pueden ser materiales multimedia, que sepamos, que conozcamos que están en nuestra institución educativa o muy cercanas en la biblioteca pública o en la biblioteca municipal o en una biblioteca especializada que pueda quedar cerca de la comunidad educativa donde laboro. De tal manera que no debo cerrarme exclusivamente a Internet. Una vez que yo haya buscado toda esa información que sea pertinente, la selecciono. Y a medida que voy seleccionando y voy buscando y consultando las fuentes, de seguro que me aparecen las preguntas. Entonces voy a elaborar preguntas que provoquen el pensamiento, que provoquen la reflexión. Preguntas que no se resuelvan con un simple copiar y pegar. Que hay un trabajo de lectura comprensiva, de lectura crítica por parte del estudiante. Siempre debo respetar el nivel cognitivo de mis estudiantes. Es decir, eh, tampoco pedirle menos de lo que puede dar y por supuesto poder pedirle algo que sé que pueda dar y a lo mejor un poquito más, ¿no? Pero garantizar que efectivamente lo que le estoy pidiendo puede desarrollarlo
y no se me va a quedar corto. Debo verificar que esas actividades pueden realizarse en el tiempo que tengo planteado para ello. Es decir, si yo dispongo que la actividad la van a hacer en 2 semanas, pues bueno, debo garantizar que efectivamente se logre en 2 semanas o en una sesión de 50 minutos. Identifico bien el producto y los criterios con los cuales voy a evaluar la actividad y verificar los enlaces web cada vez que voy a aplicar la actividad. Una gran ventaja que tienen este tipo de actividades es que una vez que yo las haga, yo la puedo organizar y tenerla en una página web que yo pueda disponer o incluso en mis redes sociales o hasta en mi teléfono. A través de WhatsApp yo puedo enviar la actividad que puedo hacer con todos sus enlaces, la puedo montar en un documento de Word o un documento de PowerPoint y se los envío a mis estudiantes, de tal manera que lo tienen a la mano. Alejandro, nos preguntan sobre la posibilidad de fusionar o utilizar en Classroom la herramienta y bueno, subir además fotos de libros. Es una de las preguntas que está en el chat de Zoom. Si actualmente uso Classroom, podría subir el material en esa plataforma y subir fotos de libros. Sí, sí. En Classroom uno tiene que colocar los materiales en el Drive del Classroom. Y luego haces el enlace en una de las actividades. Al final puedo hacer un ejemplo de cómo integrar algunos elementos, si nos da chance allí, en particular con el Classroom, que eso nos puede desviar un poquito, ¿no? Pero es algo muy instrumental. Pero sí se puede. Y en Moodle también se puede. De hecho, la herramienta Moodle es para entornos de educación a distancia. Tiene un módulo adicional que se puede instalar para WebQuest. Para Casa del Tesoro y MiniQuest no lo tiene, pero en WebQuest sí lo tiene. De tal manera que puede administrar una biblioteca de WebQuest y lo que nos va a permitir dentro de la herramienta de Moodle es la posibilidad de saber si el estudiante ingresó a todos los enlaces e interactuó con la actividad WebQuest dentro de la plataforma. Eso no lo tiene Classroom, pero sí lo tiene un módulo especial que desarrollaron de WebQuest para Moodle. Como les decía al principio, ustedes pueden elaborar su propia casa del tesoro en un documento de texto. Utilizan un procesador de palabras y lo desarrollan o pueden utilizar una plantilla de PowerPoint. Allí en esa plantilla de PowerPoint pueden utilizar una estructura muy básica, muy sencilla, que puede ser parecida a la que les mostré ahorita. Esta que estaba aquí puede ser una plantilla muy sencilla y ustedes colocan los elementos que deseen. Ahí les estamos colocando unos enlaces de plantillas que hemos utilizado desde la Escuela de Educación en diferentes cursos y talleres que hemos realizado. También hay un portal bien interesante que podemos, vamos a ver si lo podemos visitar, y que podemos trabajar para la actividad que desarrollamos en línea. En este caso es el portal Aula 21. En el portal Aula 21 ellos tienen la posibilidad de desarrollar una página web en línea que te permite trabajar las actividades de la WebQuest o del Casa de Tesoros que tú desees. En ese sentido, Alejandro, nos dicen que están conectados desde Italia y que le toca llegar y evaluar a sus alumnos a distancia. Evidentemente creo que es una alternativa a todo lo que has venido diciendo. sí, sí. De hecho, estas actividades ustedes las colocan. Si vieron el ejemplo anterior, ahorita más adelante vamos a ver otros ejemplos que en línea. No sé, profe, si pudo compartir la presentación en el WhatsApp o aquí mismo para que ellos puedan entrar y puedan ir viendo esos enlaces de manera directa, ¿no? De los ejemplos. En este tercero que les estaba mostrando, pueden elaborar a ver.
En unos minutos la subo. Dame unos minutos y estoy respondiendo unas preguntas acá. Ok, ya va, que oh, muy bien. Entonces allí, en esta dirección en particular, no sé si el puntero ustedes pueden verlo cuando desplazo el puntero en la presentación. ¿Se ve, José Javier? Muy bien. En esa presentación pueden visualizar. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Sí se puede ver el puntero. Entonces, en esta dirección pueden visualizar un ejemplo sencillo de una plantilla. Esa plantilla es simplemente, digamos, como un formulario. Es decir, es una hojita con una estructura donde yo coloco el título de mi casa tesoro, el propósito, eh, coloco toda la estructura que tiene, lo lleno, lo guardo y ya tengo una página web HTML, un documento HTML con mis imágenes y yo puedo cargar esos elementos en algún sitio web que yo pueda tener. Y para difundirla simplemente puedo agarrar el documento, enviármelo por correo a cualquiera de mis estudiantes, enviarlo por WhatsApp o enviar la dirección si yo tengo esto publicado en Internet. En algunas aulas virtuales, como les decía, puedo de alguna manera estructurarla en Google Classroom o en Moodle y dependiendo del sistema me va a permitir calificar esa actividad y evaluarla en línea. Si no, simplemente yo puedo pedirle a mis estudiantes que me reporten el retorno del producto enviándomelo por correo o en algún sitio. Por ejemplo, esa casa del tesoro que vimos, el estudiante lo que debe es responderme las preguntas y enviármelas. Vamos entonces con otro formato de presentación. El segundo formato son las mini quests. Comenzamos con las mini quests y luego vamos con las web quests. Las mini quests son una versión reducida de la web quest, pero ya la veremos allá. Entonces son actividades didácticas también diseñadas por los profesores. Motivan a estudiantes para que desarrollen investigaciones, búsquedas asertivas en la web. Son de corta duración, de 1 o 2 sesiones de 50 minutos. Perdón. Parten básicamente de la presentación de un escenario donde los estudiantes asumen diferentes roles para desarrollar una serie de tareas y así lograr un producto final. Buscan promover el pensamiento crítico, además de la construcción de conocimientos tanto a nivel personal como colaborativo, a través de la indagación en sitios web previamente seleccionados por el docente. Entonces, primera diferencia de la miniquest y la Casa del Tesoro. En la miniquest las preguntas deben ir con un poco más de profundidad, porque quieren presentar y quieren desarrollar justo este último párrafo, el pensamiento crítico, construcción de conocimientos, a nivel personal y a nivel colaborativo. No debe basarse únicamente en responder cuestionarios. Hay una tendencia muy ligera que ocurre sobre todo en maestros que comienzan a iniciarse en este tipo de actividades, en incorporar la misma estructura que hacen en sus clases presenciales, pero la incorporan en una estructura Casa del Tesoro o MiniQuest, desaprovechando dos cosas. Uno, el potencial de Internet a través de los recursos que ya existen. No necesito crear recursos con estas actividades. Lo único que necesito es diseñar una navegación, una búsqueda inteligente y uso de esos recursos a través de preguntas de indagación. Y el segundo punto importante de esta actividad es promover el pensamiento crítico, no quedarme únicamente en reproducir información, que me digan lo que ya yo sé. Por ejemplo, pedirles investigar en qué año se fundó la Cuarta República de Venezuela. O sea, es un dato. Lo importante es que la pregunta me genere un tipo de conocimiento de cómo era la sociedad en esos momentos y por qué esa Cuarta República se pudo formar de esa manera y no de otra. Ojo, estoy hablando de estudiantes ya de otro nivel, quizás los últimos años de bachillerato, iniciando ya universidad. Bien, entonces las miniquest tienen una estructura mucho más sencilla, tiene un escenario, tiene
las tareas que vamos a desarrollar y tiene los recursos. Aquí les estamos mostrando 3 ejemplos de mini quest. 2 de esos ejemplos fueron desarrollados por docentes venezolanos durante el año pasado en unos talleres que realizamos. Y eh, vamos a mostrarles uno de esos ejemplos dentro de la estructura para que veamos. Les estoy dejando chance allí para que puedan copiar esos enlaces, visualizarlos. Insisto que se los voy a tratar de dejar. Si me dan unos minutos, puedo ver si lo podemos subir de una vez Alejandro, aquí. Dígalo. Alejandro, estoy subiendo el documento al Drive y voy a compartir el link para que lo puedan abrir. Perfecto. Porque Facebook no puede hacer publicaciones que no sean de fotos. El PDF no admite. Entonces voy a subirlo al Drive y comparto el link con todos. Sí, de todas maneras, eso estaba publicado en la página web de la escuela, pero el enlace no lo terminé de colocar. Así que bueno, me disculpan esa. Ok, seguimos entonces. Vamos a visualizar unos de esos ejemplos para ver la estructura que tiene una mini quest. Entonces, fíjense, en la parte superior está la estructura. Tenemos un escenario, tenemos la tarea, tenemos el producto, tenemos la evaluación y tenemos una guía didáctica. De igual manera, fíjense que vamos a leerlo para que comprendamos un poquito en qué consiste el escenario. Recuerden que podemos regresarlo rapidito para que lo veamos, no hay ningún problema. La estructura de un cazatesoro es introducción, interrogantes, recursos y gran pregunta. Mientras que la estructura de la mini quest es escenario, tarea, producto, evaluación y guía didáctica, que en este caso se la estamos incorporando. La anterior también debería tener. El escenario no es la introducción, pero sí introduce al estudiante, lo trata de incluirlo, visualizarlo, a que se incorpore a un entorno de aprendizaje, a un ambiente de aprendizaje. Entonces, en ese proceso, el escenario es vital, es vital. Fíjense, compartimos esto porque son actividades que son bien potenciales y son muy buenos ejemplos de lo que se puede hacer, ¿no? Fíjense allí que estamos viendo, por ejemplo, en la unidad educativa municipal Juan de Dios Guanche, que se encuentra en Caracas, en el municipio de Chacao, se encontró una máquina del tiempo en la que se desea, déjenme mover que no veo aquí, en la que se puede volver al pasado o ir al futuro más próximo. Esta máquina está siendo piloteada por la profesora de historia en Nice, España, una profesora real que hizo el taller el año pasado con nosotros. Ella organizó una exploración al pasado colonial para conocer en primera instancia cómo se desarrollaba la vida en la ciudad del siglo XV. Usted ha sido seleccionado para acompañar a la docente en calidad de investigador. Su objetivo es recopilar la información, la mayor información posible sobre la organización de la sociedad colonial, roles y funciones de los grupos sociales, organización y disposición de la ciudad, desarrollo de la vida cotidiana y, por último, evidenciar la influencia que tienen los grupos sociales entre sí. Debes recordar que no puede influir directamente en los acontecimientos que vas a observar, ya que puede afectar en la dinámica temporal espacial y distorsionar los hechos causando daños en la línea de tiempo. ¿Sí? Se dan cuenta cómo es fundamental involucrar al estudiante, convocarlo, que se sienta parte de la actividad. Ese es el rol principal del escenario. Te presenta todo lo que, el contexto, y al final termina con la frase, sube a la máquina y disfruta del viaje en el tiempo. Bueno, espero que todos estén animados a viajar en el tiempo. Abajo está el enlace donde también pueden descargar esa actividad. Del escenario partimos a la tarea. En la tarea se debe precisar
con mucha claridad los pasos y las preguntas, sobre todo lo puntual que debe hacer. Durante el viaje al pasado deberás tomar nota y recopilar la mayor cantidad de información posible, la cual usarás para realizar el ensayo argumentativo. Pido disculpas por algunos errores ortográficos que están en el material. Eh, Se tomaron así directamente de la fuente de trabajo de los estudiantes. Se hicieron las observaciones, pero no se modificaron esos detalles. Alejandro, hay una pregunta sobre el uso, si hay alguna idea o algún material de estos vinculados con la tabla periódica y ya se subió al Facebook el link de Drive y al Zoom también el link de Drive de la presentación. Ok, muy bien. Sí, hay algunas actividades que están vinculadas con la tabla periódica de los elementos. No las tengo referenciadas aquí, pero en los ejemplos al final que damos de lista de ejemplos, seguro la pueden encontrar. En este caso, estos que estamos mostrando son de historia, porque bueno, los docentes que formamos en este caso eran de historia. Esta tarea la dividió la profesora en dos momentos. Primera parada y segunda parada. ¿Por qué primera parada y segunda parada? ¿Recuerdan que estamos en qué? ¿En dónde? En una máquina del tiempo. Entonces, en la primera parada, fíjense cuál es la tarea, un ensayo argumentativo. La maestra se supone que debe explicarle a los niños en qué consiste un ensayo argumentativo sobre la desigualdad en las sociedades coloniales. Entonces, la primera parada debe prestar atención al video donde podrá visualizar la arquitectura colonial y la organización de los grupos sociales. El estudiante visualiza sus videos, ¿tal? Toma sus apuntes y toma esencialmente interés por ver cómo eran las organizaciones sociales de ese grupo, cómo era la arquitectura y tratar de identificar aquellos rasgos que pueden permitir identificar una desigualdad social. Luego va a leer un material sobre las clases sociales de la época, un material de lectura que está publicado en una página institucional del gobierno venezolano. Termina esa primera parada y sigue la segunda. Va a leer en un material que se indica al final del texto y va a extraer las características de la vestimenta de la sociedad de la época colonial. Tomando en cuenta, ese material debe elaborar algunos trajes, la moda de la época. Realizará algunos elementos en el documento que le pida al estudiante, el docente. Fíjense que aquí hay detalles que quedan un poco claros. Ojo, quedan un poco claros porque en esta actividad en particular, la maestra lo está aplicando en el laboratorio de computación con los niños. Es decir, no es algo que se lo dio y los niños lo hicieron desde su casa, sino que lo fue trabajando directamente con sus estudiantes en el laboratorio de computación del colegio. Muy bien. Y luego un producto. Ya finalizado el viaje y obtener la información necesaria, debes realizar el ensayo argumentativo sobre las desigualdades de la sociedad colonial. Y les da una orientación, por lo menos orientarse en estas preguntas. ¿Cómo influyó el color de la piel y el origen de las personas en la sociedad colonial? Se podría afirmar que estas divisiones de castas favorecían el control y manejo de la sociedad colonial. En la actualidad se podría poner en práctica esta división de castas. ¿Existió alguna influencia intercultural entre las castas? Y las pautas que le está indicando. Finalmente le indica cómo lo va a evaluar. Fíjense que tiene dos elementos bien detallados para evaluarlo. La recolección de los datos, visitas a los sitios web, información recopilada, la asistencia a las clases, las actividades, cumplimiento de las instrucciones. Y la producción del ensayo escrito, dominio del contenido, manejo del lenguaje, uso de las normas UPEL, ortografía y redacción. De tal manera que queda blindada toda la actividad que fácilmente se puede incorporar a una actividad normal que yo realizo en mi clase. Por eso es que tal vez este tipo de actividades no complican la asistencia a un maestro. Lo único que sí le exige es manejar Internet, conocer Internet y tener el acceso a Internet. Pero insisto,
uno puede aplicar la misma metodología con otros recursos que no exclusivamente estén en Internet. Finalmente, les pedimos a los estudiantes, a los creadores de estas actividades, que elaboren una guía didáctica, más que una guía, una ficha, donde identifiquen las áreas, el nivel, los objetivos, el tipo de mini quest y el tiempo de la actividad, junto con las características de los recursos. Las mini quests hay 3 momentos donde pueden utilizarse en el aula de clase. El primer momento es exploratorio, es decir, yo puedo iniciar un tema con una mini quest. Planteo toda esta actividad previa con mis estudiantes y luego abordo el tema. Puedo iniciar, puedo desarrollar el tema con la misma mini quest, es decir, la mini quest se va a convertir en la unidad didáctica que va a generalizar, que va a generar el tema que estoy desarrollando, o puedo hacer una mini quest al finalizar. Es decir, cuando ya he desarrollado algún tema especial o particular en mi salón de clases, Alejandro, sube un poco la voz otra vez, porfa. es decir, puedo utilizar la mini quest al final cuando termino el desarrollo de un tema en mi clase. Es decir, puedo utilizar la mini quest antes del desarrollo de un tema, como un previo, como un introductorio, durante el desarrollo del tema o como fuente fundamental para desarrollar el tema o como un complemento o incluso una aplicación del tema que he desarrollado. ¿Qué necesitamos para hacer una mini quest? Básicamente son los mismos criterios que una casa del tesoro. En este sentido, los 3 tipos de actividades requieren lo mismo: claridad del tema, el área, nivel educativo, buscar la información, seleccionarla de manera adecuada, validarla, probarla y elaborar aquellas preguntas que provoquen pensamiento, que provoquen reflexión, que no se permitan, que no promuevan un simple copiar y pegar, sino que requiera del estudiante una revisión crítica del material, que puede ser un material auditivo, un material audiovisual, un material de lectura. Verificar que todo esté correcto, que la actividad sea realizable en los tiempos que yo me planteo y revisar los enlaces web antes de ejecutar la actividad, porque suele ocurrir que a veces cambian o desaparecen. Para las mini quests también se pueden utilizar el mismo formato, un documento de Word con la estructura que les planteamos, la estructura que estamos aquí, escenario, tarea, producto, evaluación. Lo hago en Word. También puedo utilizar una plantilla parecida a la que estaba mostrada hace momentos, que nosotros realizamos para formar a los docentes que hemos realizado algunos de estos talleres y nuestros estudiantes de educación que también se van iniciando en este tipo de actividades. La difusión es el mismo esquema, como usted tenga el medio por correo, por WhatsApp o publicarlo en un sitio web. Finalmente estamos llegando a las web quests. Las web quests son, no sé si hay preguntas hasta ahora, hasta este momento, si todo va quedando claro. Y agradezco ahí al profesor José Javier que está muy atento a... Hasta ahora va todo muy bien. Más allá del tema de la voz, no ha habido mayor comentario. Algunos usuarios que estaban esperando por YouTube, pero ya les compartí la presentación y bueno, aquí va a quedar en el Facebook de la escuela, va a quedar el video, así que vamos bien. Igual si puedes enviar el enlace del Drive en el chat de aquí del Zoom para que lo tengan también adicional del Facebook. Muy bien. Entonces la quest. Ya se hizo también. Ah, perfecto. Son actividades didácticas diseñadas por los profesores y al final les voy a hacer una pregunta, que no, recuérdenme que se las voy a hacer. Hasta el momento son actividades didácticas diseñadas por los profesores que promueven en los estudiantes el conocimiento basado en la indagación, en la investigación, con énfasis en las habilidades de pensamiento de orden superior. Esta definición es tal cual de los creadores de la web quest, Tom Marks y Toche Perry. Ellos la crearon para un uso crítico de Internet.
digamos que primero fueron las web quests y después se hicieron formatos más sencillos como la Casa del Tesoro y la mini quest. Se las presenté al revés porque quise ir de lo simple a lo complejo y de ir viendo cómo podemos eh, utilizar cualquiera de las tres estrategias de acuerdo a lo que queramos desarrollar en con dos criterios. El tiempo que tenga de disponibilidad y el producto que quiero que elaboren mis estudiantes. Las web quests pueden ser de corta duración como pueden ser de larga duración. La duración realmente la estipula el docente. Puede ser incluso hasta todo un lapso y se puede ir haciendo por partes. Principalmente están basadas en una tarea en la cual el estudiante debe seguir un proceso y utilizar los recursos asignados para entregar un producto. Se les pide una tarea que puede ser en individual, por lo general es en equipo. Y ellos tienen que distribuirse diferentes roles para lograr esa tarea. Vamos a visualizar uno de los ejemplos. De las web quests donde más ejemplos tenemos. Yo les voy a mostrar aquí dos pantallas ahí de tomar, si ya tienen todas sus presentaciones, lo pueden verificar. Fíjense que hay 4 ejemplos de web quest sobre Costa Rica y España. Era un viaje que quieren utilizar. Fuentes primarias y secundarias es una web quest para educación superior. La estructura no es la más adecuada para una web quest por cuanto no fomenta la construcción de nuevos conocimientos. Se queda en un uso instrumental, en un conocimiento básico para los estudiantes que inician en la universidad sobre la distinción entre fuentes primarias y secundarias a la hora de investigar. Pero bueno, la coloqué porque es un ejemplo de las cosas que pudiera uno decir que pueden potenciarse más, ¿no? O sea, que llegó a un nivel, pero puede dar más. Costa Rica y España Alejandro, es un... Alejandro, tenemos Dígame. conexiones desde Caracas, San Antonio, La Guaira, Italia y Ecuador. Y Manuela Costa nos dice que él por lapso realiza revistas digitales de ciertos temas en compañía de otras áreas de aprendizaje. En principio creo que fácilmente puede aprovechar el recurso de las revistas digitales para incorporar todo lo que has venido diciendo. Sí, es correcto. Gracias por esas sugerencias. Saludos a toda la gente que está por allí. Costa Rica y España es una quest bien interesante. Questgarden.com, que esa questgarden.com es el portal de los padres de la web quest. Tiene dos versiones. Usted puede crear una web quest allí, publicarla gratis y si quiere otros elementos más adicionales dentro de la web quest, tienes que suscribirte, ¿no? Pero eh, es bien interesante, aunque lamentablemente casi todas las web quests que están allí referenciadas están en inglés, pero esa en particular está en español. Básicamente esa web quest se compara donde el profesor le pide al estudiante que escoja un país para viajar, o Costa Rica o España. Entonces los niños tienen que investigar en internet de manera estructurada para visualizar cuál de los dos países el estudiante propone visitar. Las 7 maravillas del mundo, otra web quest que permite visualizar todos esos elementos que están de esos 7 construcciones, eh, elementos que están allí, que pueden de alguna manera, algunos de ellos tienen enlaces virtuales para visitarlos y tener información. Y nos alimentamos bien, una web quest que está vinculada a la nutrición y alimentación. En esta segunda página tenemos 4 web quests que son web quests de las iniciales, de las primeras que crearon sus fundadores. Entonces vamos a ver en el ejemplo que les traje allí parte de una de esas web quests. Sí hay ejemplos de matemáticas, hay muchísimas web quests de matemáticas. Julia estaba consultando allí. Ahorita al final les voy a dar unos ejemplos de portales específicos de web quests para matemáticas. Vamos a visualizar la estructura de Radio Days, una de las web quests, para poder encontrar allí los elementos. Fíjense la introducción.
Les insisto que estos ejemplos los hemos colocado porque son el ejemplo que, digamos, muy buenas prácticas de lo que son las web quests en su estructura. De tal manera que, digamos que podamos orientarnos con la producción y elaboración de las web quests basados en la redacción y la estructura que tienen estos modelos que les hemos enseñado. Tiene la introducción. Antes de que hubiera televisores y computadores, había radio. Las familias de los años 1930 y 1940 se reunían alrededor de la radio y escuchaban sus programas favoritos. Millones de estadounidenses sintonizan diariamente sus programas favoritos, así como sintonizamos nuestros programas de televisión favoritos. La radio permitió al oyente crear sus propias imágenes de personas y escenarios, un lujo que ya no tenemos en estos días de televisión. Vamos a hacer un viaje de regreso a la edad de oro de la radio, mientras aprendemos sobre los días de la radio. Ahí nos están introduciendo qué es lo que vamos a hacer en esta web quest. Y nos está motivando a decir, oye, y ya nos deja espacio para pensar, para crear, para cuestionarnos. Por ejemplo, es verdad, hoy en día, con todo el internet, con todos los medios audiovisuales, prácticamente la imaginación en algunos casos queda en segundo plano, porque ya nos muestran todo. Entonces, la posibilidad de imaginar sin los guiones audiovisuales no está presente, sino que todo se hace evidente, la imaginación prácticamente queda de lado y nos quedamos únicamente con las imágenes visuales que entran por nuestros ojos que recibimos. Mientras que la imagen no, la percepción auditiva genera la posibilidad de construir escenarios visuales, porque no sé si afortunadamente o lamentablemente somos una cultura de lo visual, del ojo. Esa es la introducción. Veamos la tarea. En la tarea ellos desarrollaron una estructura muy interesante de una tareonomía de las web quests, que no las vamos a trabajar porque de verdad son 12 tipos de tareas, pero sí hay enlaces que les estamos dejando para comprender todo sobre la web quest. Usted es un empleado de la estación de radio local. Su jefe, que creció durante la Edad de Oro, ha decidido agregar una nueva programación a la estación. Él te ha asignado a ti y a tus compañeros de trabajo la tarea de escribir y producir un nuevo drama de radio. Su jefe espera que usted y sus compañeros de trabajo investiguen la historia del drama radiofónico y usen este conocimiento para crear un guión para una nueva serie de radio, misterio o suspenso. Quiere que el guión contenga referencias de efectos de sonido, así como el diálogo de los actores. Además del guión, usted y su equipo deben presentar una versión demo grabada de la obra con efectos de sonido, que se deberá entregar en un cassette o en un audio. Esa es la tarea compleja, ¿no? Al final el producto es un guión escrito para producir radio, ese material, y una muestra. Le indica el proceso. En el proceso se ven cortados, no lo voy a presentar completo porque tienes 6 pasos. Y quería mostrarles que en cada paso ellos delegan 3 expertos: el dramaturgo, el especialista en audio y el ejecutivo de publicidad. Entre los 3 deben ir haciendo todo el trabajo y desarrollo del producto. En ese sentido, voy a mostrarles rápidamente una de esta web quest fue traducida al español, su versión original está en inglés. Estoy abriendo el documento para mostrársela por lo menos ese proceso en español. Me imagino que están viendo de Radio Stage, ¿verdad? Ahorita creo que sí. Si alguien me confirma, está la introducción, la tarea. Si ves Radio Days, o sea, a ver. Estoy viendo Radio Days, estoy viendo porque creo que hubo un parpadeo en Facebook y estoy validando. Tienes una pregunta, te la puse en el chat. Muy bien.
del Zoom. Muy bien, voy para allá. Entonces ahí están toda la actividad que se desarrolla, todo lo que hay que hacer. Tiene 4 etapas y 6 pasos. No la muestro completa, bueno, porque se nos va a hacer demasiado larga. Y finalmente tiene los recursos que se están eh, muy bien. Ahí volvemos a la presentación de PowerPoint. Vemos los recursos, todas las páginas web que les indican. La evaluación les indica cómo va a ser, una parte individual y una parte grupal. Y la calificación se va a basar en el desempeño de la producción real del audio, así como el efecto general del guión en su conjunto. Y ellos le colocan una rúbrica, una especie de evaluación con rúbrica que está planteada. Y finalmente la conclusión. En la conclusión, todas las web quests terminan con un cierre abierto. ¿Qué quiero decir yo con un cierre abierto? Que no agotan el tema, sino que invitan al estudiante a seguir profundizando, a seguir desarrollando el tema, a seguir encontrando otras maneras distintas de manejar la información que ellos encontraron o de crear escenarios con los cuales experimentamos. Esa es básicamente esos elementos de la web quest. Déjenme revisar el chat para visualizar qué había por aquí. Ok, me están consultando si califico como web quest las actividades que uso como mito Ciernar. Déjenme buscarlo en internet y ya le vamos buscando esa respuesta. Muy bien. Entonces, para precisar, y esto tal vez nos puede ayudar a Manuel Costa en particular, que nos estaba haciendo la consulta, hacernos la siguiente pregunta. ¿Será o no será una web quest? Entonces, es una web quest la actividad que yo desarrollo cuando formula una investigación, una indagación. Ojo, no la estructura formal de la investigación científica que conocemos todos. A veces le tenemos miedo a esa palabra. Es decir, cuando no se limita en una exclusiva hoja de trabajo en línea que tiene instrucciones. Paso 1, haz esto. Paso 2, haz esto. Paso 3, responde esta pregunta. Paso 4, haz esto. No. Cuando la web quest permite al estudiante organizarse o bien de manera individual o bien de manera colaborativa, si cumple ese elemento, tiene un punto como web quest. Segundo punto, si orienta, promueve, impulsa al estudiante para la creación de síntesis de información que le permita construir nuevos conocimientos. Si es así, es una web quest. Si se queda un simple resumen de información sin creación de conocimientos nuevos, está poquito, le falta para la presentación. Cuando permite que los estudiantes, luego de haber realizado la actividad web quest, demuestran comprensión del tema, entonces la web quest fue efectiva, porque logró que el estudiante se implicara, él o los estudiantes, y no simplemente una acumulación de información. Cuando el producto que refleja un rol que ejerció el estudiante como periodista, como ilustrador, como investigador, como creador, es evidente, es decir, uno puede de alguna manera, y eso quizás es algo más cualitativo, pero también se puede ver en la producción escrita que tenga el estudiante o en el producto final que se les pidió realizar. Y no es simplemente un documento estático, documental,
que no evidencia participación activa en su elaboración, sino simplemente un armado, un collage, un copiado de cosas y listo. Cuando los estudiantes, la misma web quest, promueve la elaboración de juicio, la construcción de análisis, plantear nuevas soluciones, registrar evidencias, quizás una versión a menor escala de lo que hacen los adultos fuera de la escuela, es decir, permiten hacer un debate, un diálogo, una proposición de nuevas leyes. Es decir, hay infinidad de actividades web quest que permiten hacer eso. Y no simplemente quedarse en contestar preguntas, pues entonces es una web quest. Y finalmente, cuando la producción de tareas que implican pensamientos de orden superior con múltiples resultados finales posibles está presente, es decir, la web quest no tiene una y única solución, sino que me puede llevar a varias soluciones. Entonces, estamos hablando del verdadero espíritu de una web quest y no de una producción de información común de una tarea con un mismo resultado final para todos los participantes. Ese es el gran reto que tenemos cuando trabajamos con la web quest, con las mini quests y con la casa del tesoro, ¿no? Que haya esa producción de contenidos, de información. Ya finalizando, tomo frases de sus creadores. La esencia de una web quest radica en encontrar una tarea que obligue a pensar en el contenido. Sin ello, tan solo es otra página web más. Las actividades web quest son un beneficio importante para los aprendices, porque idealmente ellos estarán utilizando alguna práctica de andamiaje estructurado. Es decir, ellos van a organizar lo que ya conocen con lo nuevo por conocer, para que esa nueva información tenga sentido, para que puedan analizar los datos que provienen de un sitio diferente al libro de texto o diferente a las palabras del maestro, para acomodar las opiniones de los otros y las propias, y para organizarse tanto a sí mismo como a los compañeros y producir algo de lo que puedan ellos sentirse orgullosos. Las web quests pueden terminar, si recuerdan, los paso aquí rapidito, la web quest tiene todo un proceso y tiene una tarea. Esas tareas y el proceso me lleva a un producto. Ese producto de la web quest pueden ser mapas mentales, pueden ser líneas de tiempo, pueden ser ensayos, pueden ser elaborar un póster, una infografía, puede ser la participación pública de un comunicado ante un evento. Por ejemplo, hay una web quest sobre el tema de la implantación del cierre de una planta nuclear en Argentina, por ejemplo, que está funcionando. Entonces, ¿por qué cerrarla o por qué permanecerla abierta? Es decir, implican al estudiante con un compromiso dentro de la sociedad. Por eso es lo que decían ellos aquí, algo que hacen los estudiantes, incluso puede ser una web quest que proponga un prototipo nuevo de un celular, de un teléfono, de una campaña publicitaria, etc. Es decir, no hay una estructura fija y cerrada. Una de las cosas que distingue una web quest excelente de una buena, fíjense el nivel excelente de una buena, es la creación de situaciones que obliguen a los estudiantes a depender unos de otros para la realización de la tarea. Ese es el tercer gran compromiso, el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo para una verdadera construcción de trabajo en equipo y no una mera distribución de actividades. Tú haces la introducción, yo hago la tarea, él hace el proceso, él busca la evaluación y tú entregas la conclusión. No. Entonces, la mayor exigencia, como ven, está de nuestro lado. Y seguro que yo estoy convencido que todos tenemos esa fortaleza para el diseño de estas actividades. Aquí les muestro varios portales de web quest, como les había dicho, es la que más tiene referencias en internet. Hay un material complementario, este que les estoy señalando de Formación INTEF, es una página muy, muy completa que permite trabajar actividades de la web quest para formarse, ¿no? Y otras nociones que
nos permiten complementar todo el material que estamos trabajando. De momento, bueno, por aquí ya estamos listos. Vamos a buscar lo que nos está planteando el profesor con Minocientar. Ya lo tengo. Vamos a compartir aquí la página para que puedan ver lo que estamos navegando. Si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? ¿Preguntas? Ok. Hasta ahora no, Alejandro. Hay un comentario por Facebook, pero ya te lo voy a pasar por el Zoom. Estoy haciendo copiando y pegando de un lado a otro. Ok. Ahí creo que están viendo la página web, ¿no? Seguimos viendo la presentación de PowerPoint. La de PowerPoint. Ok, no, Sí, déjame ver tienes si lo... que dejar de compartir pantalla y elegir el internet como la ventana que vas a compartir. Ok. Voy. Ok. Ahora, Ahora sí, ahora sí, están viendo estás en internet. internet. Ok. Uno de los profesores comentaba si Minociar es una especie de web quest. Bueno, tendríamos que, claro, son pines de elementos que están allí visualizados. Yo voy a ir buscando aquí. Quiero compartirles. Ya tienes la pregunta en el chat de Zoom. Ok. 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 Nos dicen que es un grupo más como un grupo de creación que puede abarcar cualquiera que lo cite. La verdad no estoy entendiendo la pregunta. La voy a leer textual. Es un grupo de producción, recreación que puede abarcar a cualquiera que lo cite y más bien que si se ha aprendido algo es compartir el conocimiento que se han ido adquiriendo. Si todos me dicen que han tenido que aprender a manejar realmente la búsqueda de Internet. Sí, efectivamente hay un tema fundamental aquí, ¿no? Si no manejamos eh, búsquedas efectivas en Internet, pues por supuesto que nos va a costar muchísimo diseñar una actividad en línea tipo WebQuest, tipo Casa del Tesoro o tipo MiniQuest, ¿no? Eso es vital, manejar información, ¿no? Eso podemos luego ver en otros elementos para que nos puedan ir colocando. Les estoy mostrando en pantalla la dirección de la formación del INTEF que les estaba comentando. Esta está especializada en WebQuest. Es muy interesante. Hay ejemplos, hay elementos bien interesantes de la evaluación de una web quest que nos permitan verificar si efectivamente lo estamos haciendo
respetando los principios del pensamiento crítico y la estructura didáctica que se sugiere. Aquí llegan dos nuevos mensajes. Trabajan a un nivel superior en un pedagógico. Son sin duda una herramienta alternativa. Y bueno, muchas gracias. Sí, es importante la formación de los docentes. Ahora lo que hay que hacer, nosotros queremos seguir fomentando este tipo de actividades a través de las redes que tenemos de la Escuela de Educación, y ya hemos venido haciendo un trabajo previo con mini talleres de formación que hacemos 2 o 3 veces al año de carácter gratuito para los docentes en ejercicio, maestros, profesores de cualquier nivel. Justo en el mes de febrero terminamos parte de esas jornadas y estaremos próximos a iniciar una, Dios mediante, tal vez en abril, en mayo, cuando podamos encontrarnos. De resto, bueno, creo que ya hemos planteado lo que queríamos compartir con ustedes y, bueno, abierto a los comentarios, sugerencias, dudas e inquietudes que se presenten. Los ejemplos de matemáticas, voy a buscarle los ejemplos de matemáticas antes de terminar rapidito. Ya les voy a decir dónde están esos ejemplos. Para participar en los talleres nos escriben a las cuentas de las redes sociales que tenemos, Educación UK, o al correo educacioncaracas arroba educacionccs@uca.edu.be. Voy a compartir aquí, no sé si se ve la página de internet. Voy a compartirles un listado en las diapositivas que les compartí. En la página 6 están portales, 6 no, la 16, están portales WebQuest. Aquí estoy colocándoles fíjate, este es de la biblioteca WebQuest de aula21.net. Allí tienen diferentes WebQuest. Tienes una de la eutanasia, tienes Peregrinos de Santiago, tienes al final, cuando voy, aquí dice página 2, aquí al final, página 2. Y vamos a encontrar allí varios de matemáticas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando. Ya va. Sólidos geométricos, parte de estas actividades CLIC que están allí referenciadas. Aquí hay una de luz y sonido. Claro, estoy hablando de matemática y de física unidas las dos. Y tienen una de WebQuest también de el portal de Averroes, de un instituto de educación secundaria en España, que también de manera catalogada sus WebQuest, las que ellos utilizan. Aquí, todas esas WebQuest que están en internet nos sirven de ejemplo, pero afortunadamente, porque no es desafortunado, fíjense, los que están viendo en pantalla, ahí hay varias, ¿ves? De matemáticas. Nos exige hacer adaptaciones, porque son WebQuest que están creadas en un contexto, y eso es lo rico de la WebQuest también, de estas actividades, que son para un contexto. Entonces, simplemente lo que tenemos es que revisarlas y adaptar lo que corresponda para nuestro contexto venezolano o latinoamericano.
Bueno, mi profe, yo creo que ya estamos listos por aquí. Si hay alguna inquietud, algún elemento, yo ya me estaría despidiendo y cerrando la actividad, agradeciéndoles a todos por participar y por dedicar esta hora y media de trabajo. Excelente, Alejandro. Yo creo que lo que acabas de decir es lo más importante. Tenemos hora y media desconectados del tema de la cuarentena y de todo lo que significa la crisis que estamos viviendo y estamos aprendiendo. Yo creo que hay que darle las gracias a todos por estar. Como ves, hay una muy buena receptividad. En el Facebook hay cualquier cantidad de comentarios positivos y de agradecimiento. Y para hacer el tercer live creo que lo hicimos muy bien. La invitación es para seguirnos en el cuarto y quinto live de la Escuela de Educación. Creo que va a haber esta semana, tenemos para la tarde de hoy uno sobre matemáticas y cuarentena. El viernes estamos viendo si nos da chance de lanzar uno sobre cuarentena y bienestar con el profesor Calatrava. Y en la tarde, ahí estamos, ya estaba planificado, pero no sabemos si vamos a poder resolver el tema de conectividad, el de lectoescritura con la profesora Lecuna. Así que bueno, si todo sale bien y estamos haciendo lo imposible para que así sea, tendremos miércoles en la tarde y viernes, mañana y tarde, 2 momentos para compartir. Cada quien tiene un perfil específico y bueno, la idea es que cada quien aproveche la conversación, el intercambio que se ofrece. En el Facebook se dejaron los links de Zoom para conectarse en la tarde al de cuarentena y matemática. Y bueno, síganos en el Twitter de la Escuela de Educación o en el Facebook de la Escuela de Educación y allí van a ver la información en tiempo real. Agradecer a Alejandro y felicitarlo por el trabajo. Y bueno, yo creo que con esto terminamos exitosamente la sesión. Felicitaciones a todos y gracias por estar allí. Muy bien, gracias a todos y bueno, muchos éxitos.